Bueno, el tema del tapaboca o llamado barbijo también, que debe cubrir la nariz. Recuerdas que desde el principio en la pandemia se generó una polémica, porque al principio lo que se trataba es que la gente no se pusiera barbijo, no gastara la cantidad de barbijos que había N95 y se dejaran para el personal de salud, que era el que iba a atender en primer lugar a los contactos. Pero habiendo ya difundido el virus por el país y teniendo las distintas denominaciones que ha dado epidemiología, el contagio por conglomerado, en algunas ciudades la circulación viral, ya se hace necesario que haya una protección con el barbijo o tapabocas, tapanariz, diría yo también. Es decir, ¿cómo se contagia el virus? El virus se contagia por las gotitas que salen de saliva de la boca al hablar, y que eso está alrededor de un metro y medio de la persona que está hablando. Cuando la persona estornuda o tose, esas partículas se van a veces hasta 3 metros de la persona que hizo el estornudo o la tos. Por lo tanto, quien está enfermo o quien tiene la posibilidad de tener el virus debe cubrirse la boca. Por eso decíamos en la pandemia N1, cubrirnos con el codo, porque las secreciones quedaban ahí y no en las manos, que si le dábamos la mano a una persona, esa persona podía tocarse la nariz, la boca o los ojos y contagiarse. Acá es lo mismo. Y si tenemos barbijo de las dos personas que están enfrentadas, uno reduce la carga viral, la posibilidad de contagio. Pero si no tenemos anteojos, las gotitas pueden entrar a través de la mucosa ocular. Por lo tanto, el distanciamiento social es mucho más importante que el tapabocas o la nariz. No quiero decir que uno reemplace al otro, son complementarios, pero hay que tener conciencia de que cuando usamos el tapaboca no estamos totalmente protegidos, porque si agarramos un picaporte que tiene secreciones de una persona que está con el virus y nos llevamos la mano a los ojos, la boca o la nariz, por más que nos pongamos después el tapaboca, nos podemos haber contagiado igual. No sé si fui Sí, claro, Bárbara. sí, doctor. Quería también ser un poco más explícita a la hora de consultarle, porque si bien habla de todas las medidas, la utilización, pero también cuál es el uso correcto. Por allí caemos en la reiteración, pero lo vale porque directamente muchos usan el tapaboca, pero de manera inmediata lo manipulan. Entonces queríamos consultarles cuál es el uso correcto. Bueno, el uso correcto de un barbijo cuando estamos protegiéndonos de todo esto que yo comentaba recién es tratar de no estar tocándolo permanentemente, porque si una persona estuvo delante nuestro y eliminó esas gotitas que yo decía sin barbijo y se pegan en la parte exterior del barbijo, al tocarnos el barbijo nosotros contaminamos las manos nuevamente y si nos tocamos un ojo podemos nuevamente contagiarnos. Otra cosa es si uno empieza a ver que el barbijo se humedece, hay que cambiarlo. En el caso de los de tela, tratar de lavarlos y usar uno nuevo. Y en el caso de los descartables, descartarlo inmediatamente, porque cuando hay humedad puede favorecer el paso de las partículas. Por otro lado, siempre tienen que estar tapando también la nariz. Yo veo mucha gente por la calle que anda con el tapaboca solamente y deja la nariz descubierta. Por ahí pueden entrar virus también y pueden salir los virus hacia el exterior. Ahí estoy viendo una imagen que justo están pasando al lado mío y venía un señor con el tapaboca corrido abajo de la nariz. Es muy importante que utilicemos en esta etapa esta protección y si es posible poner por delante una de estas máscaras de acetato, mejor todavía, por supuesto, sin tocar la parte de adelante y lavándolas periódicamente.
¿Con qué periodicidad uno debe cambiar el tapaboca? Otra de las cuestiones también, y ya van de la mano estas dos preguntas, que tiene que ver por allí, uno en un contexto de trabajo, más de 8 o 7 horas, uno requiere por allí tomar oxígeno porque por allí siente que tiene una molestia en la garganta. Por nuestro trabajo también, muchos en nuestra área, todos usamos tapabocas. Lo cierto es que por allí uno necesita oxigenarse, por decirlo de alguna manera. Esto, ¿cuál sería el proceder correcto? Bueno, ustedes saben que hay cirugías que duran 8 horas y a veces más. Y el equipo quirúrgico está con el tapaboca, con el barbijo colocado sobre la nariz todo ese tiempo y se acostumbra a cómo respirar, cómo mantener la respiración. Y si tiene que tomar agua porque se secó la boca, alguien del equipo le quita el barbijo, lo descarta, toma agua y se vuelve a poner otro. Eso es lo que tendríamos que hacer en el lugar de trabajo. Si uno se va a sacar el barbijo, volver a colocarlo va a manipular la parte de afuera. Entonces, lo ideal es sacarlo y poner uno nuevo. Bien. En lo que refiere a las enfermedades respiratorias más frecuentes en estos contextos de invierno y también de confinamiento, ¿se han reducido, doctor, porque estamos más en casa? Sin ninguna duda. A pesar de que estamos trabajando con teleconsultas, los mismos pacientes nos comentan que este año no me enfermé, doctor, no me agarró la gripe, no me agarró resfrío, justamente porque estamos aislados. Cada vez que viene la época invernal, ustedes con mucho criterio nos llaman y nos preguntan qué tenemos que hacer, y nosotros repetimos: evitar el conglomerado de personas, es decir, donde haya amontonamiento de gente, evitar fumar dentro de los ambientes cerrados, ventilar los ambientes en los momentos que uno puede, abrigándose, y sobre todo mantener el distanciamiento social. Es lo que se está diciendo para esta pandemia. No estamos diciendo nada diferente a lo que decimos todos los años para las enfermedades respiratorias transmisibles. Se transmiten de persona a persona. Por lo tanto, estamos viendo mucho menos. El otro día, a raíz de una investigación que me pidieron a ver si había factibilidad hacerla en Entre Ríos, me llegó una información de si teníamos pacientes con virus sincitial respiratorio. Enseguida me consulté con el hospital de niños y me decían los residentes que no están viendo esta patología, cuando en otras épocas tendríamos ya ocupadas varias camas con niños con este virus. Por lo tanto, la pandemia, al obligarnos a estar en casa, está disminuyendo el contagio de otras enfermedades respiratorias, sin duda. Doctor, hablaba sobre las consultas de manera virtual. Ese es otro de los puntos. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes? Bueno, en el caso mío son las patologías respiratorias, el asma, la EPOC. Muchos tienen dudas sobre qué hacer con esto de la pandemia y estamos tratando de utilizar herramientas poderosas como cuestionarios y otros dispositivos que enviamos a la casa del paciente para hacer un seguimiento de los pacientes con asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad que necesita una medicación continua para estar controlado, lo mismo que la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparte de la medicación requiere la rehabilitación respiratoria. En nuestro centro nosotros tenemos un gimnasio de rehabilitación respiratoria, pero justamente por la pandemia está cerrado y estamos trabajando con telerehabilitación, es decir, los pacientes hacen en su casa, en grupos de 4 o 5, a través de la herramienta Zoom o WhatsApp, y el kinesiólogo dirige esa rehabilitación, igual que si estuvieran en el gimnasio. Lo mismo hacemos con las consultas con asma, EPOC, las patologías del sueño, que estamos pudiendo enviarle equipamiento a su casa para que se hagan los estudios y al otro día regresa el equipo, lo analizamos y tenemos una nueva teleconsulta para explicar al paciente qué debe hacer. Y realmente es una herramienta que llegó para quedarse. Yo creo que muchos, por más que volvamos a la atención presencial, que es fundamental, esto no reemplaza a la atención médica presencial. Por favor, recomiendo a la población,
ante algún cuadro de urgencia, no dejen de concurrir al médico o a las guardias que están atendiendo para otras patologías que no sean la enfermedad del COVID-19, sino no descuidar las patologías crónicas, porque después las consecuencias van a ser peores. Bueno, haciendo referencia a ello, también con los nuevos desafíos que usted tiene, hablaba de las herramientas y el trabajo a través de la telemedicina. ¿Cuáles son sus desafíos, doctor? Está trabajando en ello, ¿no? Sí, estamos haciendo un estudio de asma en este momento para tratar de evaluar si, utilizando las herramientas de telemedicina, tal vez hasta logramos mejor adhesión a la medicación, porque los pacientes, al estar en la casa, recibir videos de cómo usar los dispositivos, tener una consulta más frecuente con nosotros que lo que tenía antes, que era pedir un turno, ir al consultorio. Ahora, rápidamente, cada 15 días, por mes, podemos tener este tipo de consulta, como estamos haciendo ahora contigo, que me haces preguntas, las respondemos y, por supuesto, le aconsejamos con 3 o 4 preguntas que hacemos y algunos cuestionarios, si puede haber riesgo para su vida, le indicamos dónde tiene que concurrir para hacer una consulta presencial. Y por otro lado, estamos a nivel nacional, los kinesiólogos están manejando alrededor de 350 pacientes en telerehabilitación en todo el país, y ese va a ser un estudio que van a publicar, yo calculo que a fines de año, para mostrar que es una herramienta poderosa también para seguir trabajando correctamente en medicina. Muy bien, doctor. Agradecemos este contacto y por último, y ya a modo de lo que puedo ver y de la experiencia, ¿no? Denoto por allí que los tratamientos y los costos son un tanto elevados, y no habiendo así la posibilidad de un acompañamiento de las propias obras sociales. ¿En esto se puede ahondar también? ¿Se puede trabajar? ¿Se pueden realizar campañas para acompañar precisamente a las personas asmáticas? Me encanta la pregunta porque es algo que venimos debatiendo hace años los neumonólogos. La cobertura de las enfermedades respiratorias a veces no es el 100%. La obra social provincial cobra un coseguro que es muy alto, es el 30% de las prácticas. Con respecto a la medicación, algunos logran el 70%, otros no, y hay obras sociales que directamente no cubren, le piden al paciente que pague los estudios y después viene el reintegro. Es decir, lo mismo que tenemos problema algunos médicos para cobrar con las obras sociales, que estamos cobrando cada 4 meses, imagínense cobrar el sueldo cada 4 meses, es muy complicado trabajar así. Cuando le toca al paciente pagar, tiene que pedir el reintegro, también tiene que esperar mucho tiempo para que se lo reintegren. Eso hace retrasar las consultas, eso hace evitar la consulta médica. Por eso, la telemedicina puede ayudar en este sentido. Las consultas son más económicas, es decir, más baratas, hay más posibilidad de usar herramientas que no son tan caras, y yo creo que a la larga vamos a poder desarrollar en Argentina un sistema de atención médica que va a ser mixto. Va a haber consultas presenciales muy necesarias, pero va a haber mucho tiempo que vamos a poder hacer consultas de este tipo y que va a ahorrar costos. Imagínense, un paciente que hoy tiene que ir a un consultorio y que vive en Colonia Avellaneda, por decir, tiene que venir hasta Paraná. Ese costo ya es alto. Si viene en colectivo, por ahí es más barato, pero pierde tiempo en el trabajo, más el costo de la consulta, los medicamentos, y vamos sumando. A veces es solo para venir a pedir una receta, y si la receta la podemos hacer electrónica y enviársela al paciente, y el paciente enviarla a la farmacia, y un delivery le lleva el medicamento a la casa, se ahorró un costo enorme en salud que hoy lo paga no la obra social, sino el paciente.